El presidente Guillermo Lasso anuncia la renegociación de deuda con China, que le ahorrará al país $1.000 millones hasta el año 2025. El comandante de policía puso a disposición su cargo, mientras 12 involucrados en la desaparición de María Belén Bernal fueron suspendidos de la institución. Sicarios asesinan al fiscal Edgar Escobar en los exteriores de la Fiscalía de Guayaquil. El funcionario manejaba casos de narcotráfico y asesinato. Sigue el drama de pacientes de los hospitales del IES. Sus familiares tienen que hacer milagros para obtener la medicina. Reino Unido dio el último adiós a la reina Isabel II con un funeral histórico. Más de 2.000 invitados, entre ellos varios jefes de Estado, despidieron a la monarca. Saludos amigos, buenas noches. Desde Nueva York, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció el cierre de la renegociación de la deuda que Ecuador mantiene con China. Un beneficio de $1.000 millones se advierte para los próximos 3 años. Guillermo Lasso también se refirió a la consulta popular que remitió a la Corte Constitucional para su análisis. El presidente de la República se encuentra en Nueva York, donde esta semana participa de la Asamblea General de Naciones Unidas. En una entrevista con The Wall Street Journal, el jefe de Estado señaló que el Ecuador llegó a un acuerdo con China para reestructurar su deuda de $4.400 millones. El arreglo le permitirá ahorrar al país $1.000 millones hasta el 2025. Uno de los puntos más importantes de la negociación es la liberación del crudo, que era parte de los contratos de preventa, el cual podrá ser comercializado en el mercado spot. En otro diálogo, pero con la agencia EFE, el presidente fue consultado sobre el rol de Rafael Correa en las protestas que vivió el país en el mes de junio. Correa, en primer lugar, es un ciudadano ecuatoriano sentenciado por corrupción, que no vive en el Ecuador porque tiene miedo de ir a la cárcel. Entonces definámoslo claramente. En segundo lugar, me parece que es un personaje antidemocrático, tanto en el ejercicio del poder, cuanto ahora busca la desestabilización democrática del Ecuador, aliándose con grupos indígenas para utilizar la imagen de los sectores indígenas y con ese propósito desestabilizar la democracia. Y explicó por qué razón no se puede llegar a un acuerdo político con UNES, pese a que cuenta con el bloque legislativo más numeroso. Con Correa no se puede dialogar. Él tiene un solo objetivo y es la impunidad, tanto de él como de sus compinches. Lasso también habló sobre la consulta popular y de lo importante que su gobierno considera es para enfrentar al crimen transnacional. La consulta popular que estamos llevando a cabo tiene que ver con esa lucha contra el crimen organizado, esa lucha contra el narcotráfico. 8 preguntas constan en la consulta y se refieren a temas de seguridad, reformas institucionales y cuidado del medio ambiente. Un amplio respaldo tendrían las 8 preguntas que forman parte de la consulta popular que el gobierno remitió a la Corte Constitucional. La encuestadora Sedatos realizó un sondeo que muestra apoyos de hasta el 85% a algunas de las propuestas que el régimen plantea para ese referéndum. La encuestadora Sedatos realizó una medición en áreas urbanas y rurales del país a 2.300 personas en 21 ciudades. El tema fue la consulta popular que impulsa el gobierno de Guillermo Lasso y los resultados son los siguientes. Cuando se le preguntó a la población si tenía conocimiento de la propuesta de consulta popular, un 62% dijo que sí y un 34.4% que no. Ya en lo referente a las preguntas sobre el papel complementario de Fuerzas Armadas de apoyo a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado, un 85.8% respondió que está de acuerdo y un 10% que no. A la pregunta que refiere sobre permitir la extradición a quienes incurran en crímenes transnacionales, un 71.9% indicó que se debe extraditar a esas personas y un 21.7% indicó estar en contra. Sobre la autonomía de la Fiscalía General del Estado, un 71.5% de la población la respalda y un 17.8% dijo estar en desacuerdo.
Al consultarle a la población si aprueba una reducción del número de asambleístas, un 81.4% dice que sí y un 12.2% se opone a ello. Asimismo, un 75.1% está a favor de una reducción en el número de partidos y movimientos políticos. El 13.8% se pronunció en contra de esa propuesta. Sobre la eliminación de las facultades de designación de autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un 66.7% está a favor, un 18.3% dijo estar en contra. Sobre las últimas dos preguntas que tienen relación con el cuidado del medio ambiente, los pronunciamientos ciudadanos también son favorables. Un 75.6% está de acuerdo con que se cree un subsistema de protección del agua y un 76.8% apoya la compensación por servicios ambientales. Estos respaldos amplios se generan mientras la Corte Constitucional analiza la constitucionalidad de las propuestas del Ejecutivo. Y en otro asunto que nos preocupa, pues un hecho violento que todos conocen a esta altura. 12 policías involucrados en la desaparición de María Belén Bernal fueron suspendidos de sus funciones. Mientras tanto, sigue la búsqueda del principal implicado, el teniente Germán Cáceres, quien está prófugo. Ante la crisis institucional, el comandante de la policía puso su cargo a disposición del presidente de la República. Paul Romero con el informe. Una semana después de la desaparición de la abogada María Belén Bernal de la Escuela Superior de Policía de Puzuquí, esposa del teniente Germán Cáceres, principal sospechoso, 12 uniformados fueron suspendidos de sus funciones. Así lo anunció este lunes el comandante de la policía, Fausto Salinas. Mientras dure la suspensión, los servidores policiales no podrán hacer uso del uniforme, cargo, función y mando policial, así como uso de armas y bienes institucionales. Entre ellos, el director encargado de la Escuela Superior de Policía. Son oficiales y todo el personal involucrado en la desaparición de Bernal. En la mañana, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, tras una reunión del Frente de Seguridad en el Palacio de Gobierno, señaló que los involucrados serían separados de la institución. Se anunciarán muchas cabezas que tendrán que rodar por la falta de transparencia y la aparente negligencia en las investigaciones. Esas personas serán desvinculadas de la policía. Esa disposición ha recibido el comandante general. Pero en la tarde el comandante aclaró que deben cumplir con el debido proceso. Son sumarios administrativos que en el debido proceso, podrían llevar a la baja. En medio de esta crisis institucional, el que sí presentó a disposición su cargo ante el presidente Guillermo Lasso fue el comandante Salinas. Sí, yo he puesto a disposición mi cargo también. Tenemos una baja firmada que está en manos del presidente. Si es necesario, nosotros somos pasajeros. Ahora la policía junto a la Fiscalía y otras instituciones centran su esfuerzo en la búsqueda de la desaparecida y del paradero del sospechoso, ahora prófugo. Y no vamos a dejar que se nos vaya. Bajo las piedras, donde se encuentre, en cualquier parte del mundo, vamos a ubicarle y le vamos a someter a la Administración de Justicia. Desde este lunes, la Escuela de Formación de la Policía Nacional pasó a manos de oficiales mujeres. Por cierto, este lunes continuó la búsqueda de María Belén Bernal, quien desapareció después de ingresar a la Escuela Superior de Policía hace más de una semana. El abogado de la familia Bernal hizo nuevas revelaciones sobre el caso, mientras la defensa de la cadete de policía, que aparece involucrada también y es la única que por el momento guarda prisión preventiva, asegura que su cliente estaría siendo acosada. Carla Delgado sigue el caso. Es el cuarto día de labores de búsqueda para las unidades de rescate, a las que también desde este lunes se sumó el ejército. Sin embargo, para los familiares de la abogada María Belén Bernal, ya se cumplieron 8 días desde que se enteraron a través de su esposo que ella desapareció. Todos los días es una esperanza. Hoy no deja de ser la excepción. ¿Han tenido algún indicio? ¿Les han dicho algo, alguna pista? No, ninguna. El teniente Germán Cáceres hoy es el principal sospechoso y permanece prófugo. La complejidad del caso, que tiene a la escuela policial como escenario de esta desaparición, hace que cada día más uniformados se sumen a la búsqueda, incluso ayudados por la tecnología. Un grupo volvió a la zona de Pucará, a 20 minutos de la escuela, en donde habría indicios de que un automóvil recorrió la zona el día de su desaparición. Sin embargo, tampoco se obtuvieron resultados, lo que ya impacienta a Elizabeth Otavalo, madre de Bernal. Tenemos un denominador común, una policía vaga, escueta.
El abogado de la familia dice que es poco lo que se ha logrado recabar, refiriéndose al recorrido que hizo Cáceres la noche de la desaparición de María Belén. Se está dando con paraderos y ciertos momentos en que el vehículo se detiene. Por lo menos, doctor, saber cuántas veces hace una parada el vehículo. Alrededor de 3 ocasiones. Sin embargo, cree que conocer el paradero de Cáceres estaría cerca. Cuenta que la moto del teniente se habría localizado en el norte del país. Se encontró por Tulcán y que él había salido posiblemente para Colombia. Desde la Amazonía, posiblemente es de información extraoficial, hay que decirlo con toda verdad. Pero no es el único que tiene novedades. Afuera de la fiscalía encontramos al abogado que defiende a la cadete de policía vinculada, quien es hasta el momento la única que guarda prisión preventiva por este caso. Señala que desde su detención estaría siendo acosada. Le siguen visitando el día de ayer, no sabemos cómo ingresó un general de la policía a hablar con ella. ¿Qué general? ¿Se sabe el nombre? Sabemos el nombre, pero no quiero por no entorpecer ni vincularle a este general. Este general ha ido y le ha ofrecido inclusive que hable, que diga lo que sabe para ponerle en libertad, como que los policías o los altos oficiales fueran los jueces. Pedimos una versión sobre esta denuncia, pero la policía hasta el cierre de este reportaje no ha emitido un pronunciamiento. Con 10 disparos, sicarios asesinan al fiscal Edgar Escobar Zambrano a pocos pasos de la Fiscalía Provincial del Guayas. Un adolescente de 16 años habría cometido el crimen y otro joven de 19 años, quien manejaba una moto, también fue detenido. La policía investiga transacciones bancarias hechas a los implicados. En medio del parque quedó el cuerpo del fiscal Edgar Escobar Zambrano, de 43 años. El funcionario era parte de la unidad de personas y garantías que investigaba muertes violentas. Según testigos, 2 sujetos llegaron en una moto, abordaron a Escobar y lo acribillaron a pocos pasos de la Fiscalía Provincial del Guayas, donde laboraba desde hace 12 años. Sí, él venía caminando, venía ya por el árbol, venía y se cayó. Se está haciendo levantamiento de lo que son las cámaras de seguridad, que existen varias en lo que es el sector. El crimen sucedió antes de las 8 de la mañana del lunes. La víctima habría recibido 10 disparos. Podrían ser una o más armas calibre 9 milímetros. Tras el sicariato, la policía inició una persecución y capturó a 2 personas en el Cerro Santa Ana, zona turística de Guayaquil. Se trata de un joven de 19 años que tiene un impacto de bala en la pierna derecha y un adolescente de 16 años a quien se le encontró un arma de fuego que presuntamente fue usada en el crimen. Y también tenemos una hoja, esta hoja dice tiguerón activo, pero en realidad creemos que esta hoja, al ser tan simple, es algo más allá para desinformar o para cambiar la orientación de la investigación. El crimen se cometió en una moto que había sido robada. Luego de las capturas, la policía realizó 3 allanamientos en Guayaquil. Existen algunas transacciones económicas que han sido realizadas y eso vamos a identificar el origen. No son montos de 100, de 30 dólares, pero sin embargo son montos que al ser frecuentes son sumas importantes. Trascendió que el fiscal asesinado investigaba algunos temas de conmoción nacional, como la mortal explosión en el Cristo del Consuelo, la masacre en la penitenciaría del Litoral y el asesinato de un ingeniero de 32 años en el sector del Buijo, en San Borondón, el pasado mayo. Los 2 detenidos están a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Y tras este crimen, la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas pide que se declare en emergencia la función judicial, pues dice que este asesinato es un claro mensaje del narcocrimen. Mientras la fiscal general del Estado exige garantías y seguridad para cumplir ejerciendo justicia. A continuación, los detalles del tercer fiscal asesinado en Ecuador en lo que va del año. Luego de conocerse el sicariato del fiscal Edgar Escobar, la presidenta de la Corte Provincial de Justicia, Fabiola Gallardo, mencionó que existe un azote social del crimen organizado que pone en riesgo la vida de jueces y fiscales y por ello hizo un pedido. Estoy solicitando al Consejo de la Judicatura y a la Presidencia de la República la declaratoria de emergencia de la función judicial. Teletrabajo a todos los jueces en materia penal
hasta que existan las condiciones de seguridad. Lo dijo en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes el gobernador de la provincia y la directora de la Judicatura en Guayas, María Josefa Coronel. Esta última dijo que 8 jueces tienen resguardo policial, pero recalcó que el sistema de justicia está en constante amenaza. Amenazas a las familias, a ellos mismos, amenazas al equipo, recibiendo pues alertas de bombas. Esto cada vez empeora. Por lo que requerimos que a nosotros, los funcionarios judiciales, se nos brinde la protección necesaria para poder trabajar. La fiscal general del Estado asimismo se pronunció y en su cuenta de Twitter indicó: me indigna profundamente este nuevo asesinato a un compañero fiscal, el tercero en lo que va del año. Las acciones de la delincuencia no detendrán la labor de Fiscalía para combatir la criminalidad en nuestro país. Exigimos garantías y seguridad para cumplir con nuestro trabajo. En Guayas, las autoridades judiciales además piden que se intensifique el resguardo policial en todas las dependencias de justicia para reducir los riesgos mortales. Funerales de la reina Isabel II. Vamos ahora con esta noticia que es relevante en el ámbito internacional, pues Reino Unido y el mundo dijeron adiós a la reina Isabel II. Este fue el último día de los tantos homenajes que recibió. Y Juan Carlos Aisprúa nos tiene la reseña. Juan Carlos. Alfonso, amigos, buenas noches. Así es, en un acto lleno de simbolismos, con 2.000 invitados y en medio de centenares de miles de personas en las calles de Londres, se llevó a cabo el funeral de Estado que cierra un tiempo histórico de 7 décadas, poniendo de esta manera fin a una era en la monarquía británica. Pedro Jiménez nos relata todo lo ocurrido. La campana tenor del famoso Big Ben sonó 96 veces durante 96 minutos, una vez por cada año de vida de la reina. Mientras tanto, en la abadía de Westminster, 2.000 personas, entre ellos miembros de casas reales europeas, jefes de Estado y de Gobierno y otros líderes mundiales, se habían congregado momentos antes del inicio de la ceremonia. Funeral de Estado de la reina Isabel II, que se inició con el traslado del féretro desde el salón ceremonial de Westminster Hall, en un recorrido a pie hasta la abadía, donde la reina había sido coronada en 1953. Avanzaba el carruaje real y el rey Carlos III y sus hermanos lo escoltaban en esta procesión de corto recorrido. El cofre estaba cubierto por el estandarte real, el cetro y la corona imperial, así como por una corona de flores y una tarjeta escrita por Carlos III para su madre. El coro de la abadía y el coro de la capilla real cantaban salmos en una ceremonia de 1 hora de duración que concluía con un toque de corneta. 2 minutos de silencio y el himno. Seguía un recorrido por las calles de Londres, un cortejo fúnebre que llevó el féretro a las inmediaciones del Palacio de Buckingham, residencia oficial de la monarquía británica. La procesión llegaba luego al Arco de Wellington, un monumento que a inicios del siglo XIX era la entrada al Palacio de Buckingham, pero que luego fue trasladado para conmemorar los triunfos británicos en las guerras napoleónicas. A partir de ese momento, el cortejo fúnebre seguía con el féretro en un coche rumbo al castillo de Windsor. Una multitud acompañaba desde los costados del camino el paso de la reina. Salvas de cañón marcaban la llegada al camino conocido como Long Walk. Aquí, un lento recorrido acompañado por miembros de Fuerzas Armadas por esta reconocida avenida de 5 kilómetros en dirección al castillo y la capilla de San Jorge, donde la reina recibiría su último adiós. El punto culminante llegaba con otros símbolos de despedida.
El cetro, el orbe y la corona imperial que estaban sobre el féretro fueron puestos sobre el altar. Y tras el último himno, Carlos III colocaba la bandera de la Guardia Granadera sobre el cofre. El rey es ahora coronel en jefe de ese regimiento de infantería. Y el Lord Chamberlain, el oficial de más alto rango en la Casa Real, rompía la vara de oficio y la colocaba sobre el ataúd. El chasquido representó que el reinado de Isabel II ha concluido de manera oficial para dar paso al de su hijo Carlos III. Solo después el féretro fue bajado hacia la bóveda real, donde luego habría un momento privado con la familia. El funeral de Estado se cerraba con la última interpretación del gaitero de la reina. Paul Burns fue durante décadas quien tocó la gaita cada mañana bajo la ventana de la reina en el palacio. Y hoy lo hizo por última vez, poniendo fin a una era en la historia de la monarquía británica. Continuamos, amigos. Persisten las quejas por la falta de fármacos y algunos insumos médicos en los exteriores del Hospital del IES en Quito, el Hospital Carlos Andrade Marín, pese al anuncio de la externalización de medicamentos. Byron Andino nos tiene varias historias de los que tienen que sacar de su bolsillo el dinero para comprar las medicinas. Es el Hospital Carlos Andrade Marín, del IES, en Quito. Parece que las historias de quienes llegan aquí siguen anunciando lo mismo. Estoy comprando jeringuillas para la cuestión de los varices para mi esposo. No hay ni eso. Ahí está. ¿Qué le dicen aquí? A veces la gente se cansa. Pero es muy lamentable que una institución no tenga ni paracetamol. Nos piden desde la jeringuilla, nos piden la sonda. Todos los entrevistados reconocen que reciben atención, incluso la calidad del personal médico. A Betty le hicieron una colonscopía, salió bien, pero no le va igual cuando asiste a retirar la medicina para sus hijas. Tienen esclerosis tuberosa y convulsiones, los medicamentos para ellas no hay. Eso me cuesta a mí cada 3 meses $950 cuando encuentro. Yolanda vive de su jubilación. De ahí le toca gastar para los fármacos que necesita, si no, le tocaría esperar meses. Es algo lamentable porque me dice el doctor que no hay medicamentos y que posiblemente tal vez para diciembre, enero. Historias para contar no faltaron, están ahí. A pesar de esto, los pacientes del IES anhelan que todo mejore, porque ahí son atendidos ante los problemas de salud. Esto ocurre a pesar del anuncio de las autoridades de que en los hospitales del IES también se aplica el proyecto de externalización de las medicinas. En el cantón El Chaco, en la provincia de Napo, 100 familias permanecen incomunicadas. 2 puentes fueron destruidos y 6.000 habitantes se quedaron sin agua, producto de un aluvión registrado el domingo durante la noche. Un aluvión de gran magnitud desapareció a 2 puentes, una vía de segundo orden que conduce a 3 comunidades rurales en el cantón El Chaco, en Napo. Las estructuras quedaron bajo el lodo y los escombros, incomunicando a 100 familias de productores agrícolas y ganaderos. Por el evento natural, también 6.000 habitantes en esta ciudad se quedaron sin agua debido a la afectación de las captaciones ubicadas en el Rumipamba. Esto fue puntual en esta zona, ya que incluso los registros que tenemos del INAMI no preveían una lluvia, sí una baja de temperatura, más no una lluvia. Un tercer puente que conduce a la parroquia Oyacachi estaría en riesgo de colapsar. El COE cantonal analiza la posibilidad de declarar en estado de emergencia vial y productiva del cantón. Estaríamos abriendo esa posibilidad de declarar un estado de emergencia para primero movilizar recursos y luego pedir la colaboración de otros municipios. El desastre, que no dejó víctimas, se produjo pasadas las 18 horas del domingo. La prefectura de Napo estima que la pérdida de los puentes ascendería a $200.000. Falta un día para que finalice el plazo de inscripción de candidatos a las elecciones seccionales y las organizaciones políticas aprietan el paso.
En Quito, Andrés Páez se inscribió para la alcaldía y la Revolución Ciudadana registró a Pavel Muñoz y Paola Pavón como sus candidatos a alcalde de la capital y prefecta de Pichincha. Patricio Díaz en la cobertura. Llegaron en marcha con sus simpatizantes. Son los candidatos de la Revolución Ciudadana a la alcaldía de Quito y a la prefectura de Pichincha. Entre cantos y gritos de respaldo, Pavel Muñoz y Paola Pavón ingresaron a la delegación provincial, donde firmaron el documento de su inscripción. Muñoz, aspirante a la alcaldía, adelantó sus primeros compromisos. Mi compromiso es con ustedes, vecinos y vecinas. Es lograr que juntos volvamos a ser orgullosos y felices de vivir en esta ciudad. Que sea la capital de las oportunidades. Que quienes las visitan no la quieran dejar. Paola Pavón, candidata a la reelección como prefecta de Pichincha, llamó a la militancia de su movimiento a trabajar por la campaña que se aproxima. Vamos a recuperar la patria desde las parroquias rurales. Vamos a recuperar la patria desde los cantones. La Alianza Quito Vuelve, conformada entre otras organizaciones por Sociedad Patriótica y Democracia Sí, inscribió este fin de semana a su candidato a la alcaldía de Quito, Andrés Páez, quien llegó también con sus simpatizantes hasta la delegación provincial y anticipó su visión para la capital. Que la gente viva con un mínimo de dignidad y que no sea un reducto para el robo y para la sinvergüencería, sino un lugar para facilitarle la vida de la gente. En el auditorio presentó a quienes lo acompañarán en la lid electoral, buscando consejerías, y a Daniela Zambrano, quien será la candidata de la Alianza a la prefectura de Pichincha. Estamos para vencer porque hay que darle a esta ciudad, a esta provincia, una salida, una puerta de escape frente a la tragedia que ha vivido durante 20 años. Este martes a las 6 de la tarde concluye el plazo para la inscripción de candidaturas. 8 de los aspirantes a la alcaldía de Quito han confirmado la presentación de sus documentos. Faltan 4 que se anunciaron como precandidatos. El movimiento Creo inscribió esta tarde a su candidato para la prefectura del Guayas. Se trata de Francesco Tabacchi, quien le apuesta a combatir la inseguridad en la provincia y generar producción, alimentación y empleo, según dice. Llegó en una caminata acompañado de simpatizantes del movimiento Creo. El partido oficialista, Francesco Tabacchi, que esa mañana inscribió su candidatura para la prefectura del Guayas, se perfila con un plan de trabajo que busca generar producción, alimentación y empleo. El día de hoy presentamos la candidatura a la prefectura del Guayas. ¿Por qué? Porque me cansé que los políticos no nos resuelven los problemas de la provincia del Guayas. No estoy de acuerdo que la provincia más grande, más rica y más productiva tenga hambre y tenga desempleo. Francesco Tabacchi es un empresario, expresidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. Estuvo acompañado de su hermana, la ex vicealcaldesa, Doménica Tabacchi, y del presidente del movimiento Creo, Guido Chiriboga. Si es que yo fuera el prefecto el día de hoy, el dragado no iría. ¿Por qué? Vuelvo y repito, es importante, pero no es urgente. La delegación del Consejo Nacional Electoral en Guayas se llenó de sus seguidores, que respaldan la propuesta de aplicar medidas para combatir la inseguridad en la provincia. Al regresar en Televistazo, las noticias internacionales. Momentos de pánico se vivieron en México tras un terremoto de 7.6 grados que azotó el estado de Michoacán. Dejó un fallecido y daños que siguen siendo evaluados. Ya volvemos. Tenemos más noticias. La inflación en Ecuador sigue cercana al 4%, y es que la recesión económica que se comienza a sentir en Europa afecta también a los productos que se importan desde ese mercado. Juan Carlos Aisprúa con el panorama de los precios en el país a pocos meses de terminar el año. Para la economía de Ecuador, la inflación anual aún es alta. Es evidente cómo en el transcurso del año este indicador que mide los precios en el país subió de forma considerable. En agosto de 2021 no llegaba ni al 1%, mientras que para agosto de 2022 fue de 3,77%. ¿Pero por qué esa cifra no desciende más? Especialmente por los alimentos que por la coyuntura internacional están mostrando incrementos en los precios. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de aceites vegetales,
de harina de trigo, de fideos, galletas, pan. En promedio, entre marzo y agosto de este año, la inflación anual de Ecuador registró un porcentaje del 2 al 4%, el más alto de los últimos años, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, que elevó el costo de productos importados y el paro nacional en junio de más de 2 semanas. Estamos hablando claramente de una inflación importada y que usted va a ver que no se da únicamente en el Ecuador, sino que se está dando en todo el mundo, diría, en muchos países de la región también. Y eso es algo que lamentablemente no podemos controlar. El problema de Ecuador no es inflacionario, sino es la falta de crecimiento económico. Estamos en una recesión. Ecuador es el país donde se dio mayor impacto del COVID y, bueno, todos estos cisnes negros como la guerra de Rusia y Ucrania. Consultamos si la inflación subirá a finales de año. Ambos analistas creen que no, que esos precios comenzarán a estabilizarse, pues influye que usamos el dólar, una moneda fuerte. Es un tema monetario. Tenemos una moneda fuerte y no hay esa susceptibilidad, esa debilidad monetaria. En el caso de Ecuador, tenemos estabilidad en precios. La inflación anual del Ecuador es una de las más bajas de la región latinoamericana. La más alta es la de Argentina, que sobrepasa el 60%. Durante el tercer Consejo Consultivo se fijó el precio mínimo de sustentación para la caja de banano para el 2023. $6.50 es el valor fijado que estará vigente desde el próximo 1 de enero. Con este precio se busca sobre todo a los pequeños productores a que reciban un precio justo y la actividad sea rentable. En la mesa de negociación, tanto productores como exportadores ratificaron la necesidad de registrar los contratos y que el Ministerio de Agricultura mantenga las auditorías a las empresas exportadoras de esta fruta. Y amigos, tenemos una muy interesante noticia que destaca el espíritu de la mujer ecuatoriana, ese espíritu de lucha para superarse y para conseguir sus sueños. Parece mentira, pero en pleno siglo XXI las mujeres todavía tienen que esforzarse, competir de alguna manera hasta negativamente para derrumbar estereotipos y demostrar que son capaces de realizar cualquier tarea. Ahora mismo hay un grupo de mujeres que se prepara para ser conductoras de camiones y de maquinaria pesada. Vean ustedes, tareas de hombres siempre, ahora con mujeres. En el siguiente reportaje les contamos más. A Karina y a Gina no solo las une el hecho de ser compañeras de trabajo, sino también las ganas de demostrarle al mundo que son capaces de todo, incluso de eso que la sociedad etiqueta como solo para hombres. Como los hombres siempre han manejado la maquinaria pesada, o sea, pensamos que las mujeres no podemos, pero tenemos la misma capacidad que los hombres. Aspiro a obtener un nuevo cargo manejando un montacargas para nuestra empresa. Por eso, cuando se enteraron de que había un curso abierto para capacitar a mujeres en el manejo de camiones, volquetas, retroexcavadoras y maquinaria pesada en general, no lo dudaron. Es más, Karina dice que lo que la convenció fue esto. El eslogan era Mujeres rompiendo esquemas y me pareció algo súper interesante. Es que universidades y empresas privadas se han unido para crear el proyecto Mujeres al Volante, que aspira a graduar, entregar la licencia profesional e incluso darles un trabajo manejando maquinaria pesada a 25 mujeres. Y ya hay más de 400 inscritas. Entonces las mujeres están dispuestas a asumir retos y a incursionar en actividades de las cuales antes estaban excluidas. Así que yo creo que si abrimos las oportunidades, las mujeres las van a aprovechar. Mariuxi, por ejemplo, ahora trabaja en una planta atunera fileteando pescado, pero ella siempre ha tenido un sueño. Siempre mi sueño ha sido manejar un montacargas. Pero se preguntaba cómo. Si en Ecuador menos del 8% de los operadores de equipo pesado son mujeres. Esta oportunidad le cae como anillo al dedo. Sí se puede derrumbar los estereotipos. Como le dije, hombres y mujeres somos iguales. Tenemos la misma capacidad. Y hay un dato adicional. En este proyecto han hecho estudios. Escuchen esto. Realmente las mujeres, según los estudios que tenemos, son 4 veces más seguras para manejar que los hombres. El curso terminará en febrero y aquí esperan que sea solo el primero de muchos más.